Ahora damos la bienvenida al doctor Cristian Yubcha, quien nos va a compartir el infarto agudo de miocardio, diagnóstico y tratamiento clínico e intervencionista. Buenas noches, doctor. Muy gentil, gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al Congreso Internacional de Medicina Interna por la invitación a este evento. Quedo grato por la invitación y espero compartir un momento eh, de ciencia, de un poco de nuestra experiencia particular en la cuestión de la cardiología, en el infarto y el procedimiento de intervención. Hoy vamos a hablar sobre el infarto de miocardio. Yo soy el doctor Cristian Yubcha, soy médico cardiólogo intervencionista. Mi especialidad es justamente la parte de intervenciones cardíacas en el área de los infartos y en la parte de intervencionismo cardíaco. Entonces voy a compartir un poco de nuestra experiencia hablando sobre el infarto agudo de miocardio. Como ustedes saben, el infarto no es otra cosa que la presencia de alteración isquémica, ¿no es cierto?, de necrosis de las células del miocardio, producidos por la obstrucción total o parcial súbita de una de las arterias coronarias. Ya vamos a ver más adelante un poco de la anatomía y cómo es que se produce la fisiopatología de estos cuadros clínicos. En todo caso, nosotros sabemos que este cuadro clínico de un infarto definitivamente es un cuadro grave, agudo, que puede inclusive comprometer la vida del paciente. Sí, las causas las causas principales de estos eventos, sí, son la aterosclerosis. ¿Qué quiere decir esto? La principal causa de obstrucción de las arterias coronarias son la presencia de placas obstructivas de colesterol que a lo largo de la vida y por suma de factores de riesgos, estos pueden ir paulatinamente apareciendo y presentando decatación en las arterias, en la íntima, en el endotelio vascular, y que pueden ir progresivamente obstruyendo la luz del vaso, ¿sí? O estas pueden ser placas estables que pueden generar angina, y las otras que pueden ser placas inestables, que estas pueden romperse y generar sangrado, y como todo sangrado forma luego una cadena de coagulación que obstruye totalmente o parcialmente la circulación coronaria. Las enfermedades crónicas del corazón, las arritmias, la insuficiencia cardíaca, son parte de los génesis de estas patologías. Y los factores de riesgo son especialmente las enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaco, que son cofactores que van a involucrar este cuadro clínico para que vaya aumentando progresivamente esta patología. Nosotros conocemos que el endotelio como tal es un órgano, ¿cierto?, que en su interior van acumulándose a través del tiempo muchos procesos inflamatorios. Por ejemplo, lo que sucede en este caso es que los las grasas de alta densidad, que son los LDL, más conocidos por nuestra parte como los colesteroles malos, van a generar un proceso inflamatorio a través de la circulación dentro del endotelio. Estos van a generar que estos se depositen a través de células propias de nuestra defensa, como son los monocitos macrófagos. Estos van a ir adhiriendo progresivamente dentro del endotelio vascular, y esto produce a la larga, en el transcurso del tiempo, placas de núcleo lipídico, y estos pueden generar definitivamente una placa de colesterol. Cuando esta placa de colesterol se encuentra ahí estable, esta no produce molestias mientras no haya oclusión del vaso, de la luz del vaso, que no sea mayor al 60 o 70%, donde ya comienzan a tener molestias, dificultad respiratoria, dolor, que se llama angina, dolor al esfuerzo, y esos podían ir progresivamente aumentando. Si estas placas, definitivamente es una placa que va haciéndose cada vez más joven, y la parte más superficial, que nosotros conocemos como el codo de esta, porque es una parte muy, muy superficial, y lábil, que es una placa inestable, todo proceso inflamatorio, todo proceso de estrés, todo proceso de mayor demanda de oxígeno produce que aquí exista una mayor fricción de esta placa, produciendo que aquella se rompa
y una vez que se rompe, sangra como toda herida y genera una cascada de coagulación, produciendo la obstrucción total o parcial de la luz del vaso, y esto genera un infarto. A más de ello, nosotros, a más de la obstrucción del infarto, que es la principal causa que nosotros hemos visto de esta génesis, de esta patología, nosotros tenemos varios tipos de infarto, ¿no es cierto? Que lo conocemos. El primero, justamente, que aquello que se produce por una placa una placa obstructiva de colesterol que se rompe y forma coágulos. La segunda, en la alteración de la competitividad entre la oferta y la demanda que existe en el acúmulo y demanda de oxígeno, el trabajo cardíaco mayor, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene una herida, que tiene un sangrado, puede el músculo cardíaco sufrir isquemia por producto de que hay una anemia aguda y que este no es compensado por, por la pérdida que existe en este caso. Ese es un infarto tipo 2. Un infarto tipo 3, que es aquel que está dado por cualquier causa. El tipo metabólica, orgánica, infecciosa, por alteraciones, choques, choques mixtos que pueden generar este tipo de patologías de infarto. El tipo 4, que es una alteración post del intervencionismo, que cuando se genera un procedimiento de intervencionismo no queda bien o se produce una obstrucción aguda del stent. Y el tipo 5, que está relacionado con las cirugías cardíacas, ¿sí? La revascularización cardíaca. Las manifestaciones clínicas en el caso del infarto son muy llamativas, ¿cierto? El dolor torácico de quienes sufren un infarto es muy llamativo. Ellos sienten el dolor o vienen ya con premoniciones previas, y el día del cuadro agudo, estos pacientes generan dolor opresivo, intenso, que dura más de 20 minutos, que se intensifica y que se irradia hacia el hombro del lado izquierdo, especialmente también a mandíbula, y que se acompaña con un disnea, con falta de aire, con disminución progresiva del esfuerzo físico y acompañado con signos vasovagales. ¿Qué son estos? Sudoración fría, náusea, vómito. Esos pueden generar este tipo de patologías. Como vemos, definitivamente en la posología de nuestro país no se queda atrás. Las enfermedades cardiovasculares siguen estando dentro de las principales. Si no es la principal, está dentro de las dos o primeras causas de mortalidad de patologías cardiovasculares, en donde el infarto nosotros vemos cada vez mucho más frecuentes en pacientes más jóvenes y que están relacionados con todo lo que habíamos visto, ¿no es cierto? La edad, la diabetes, las patologías cardiológicas, los hábitos y costumbres, el sedentarismo, el tabaco, son también cofactores de estos. Para realizar los criterios diagnósticos, definitivamente nosotros nos valemos de algunos exámenes de gabinete, especialmente. Todo va a depender desde el primer momento que tenga contacto el paciente con un área de emergencia o una asistencia médica. Puede ser esto intrahospitalario o ambulatorio. Entonces nosotros sugerimos que se le realice primero un electrocardiograma, que nos va a dar una información muy rica de cómo se encuentra el trazado electrocardiográfico. Hay unos parámetros normales del electro y que estos se ven alterados conforme se muestra la evolución del infarto agudo del miocardio, especialmente en segmento ST, donde nosotros vamos a ver cambios y modificaciones muy específicas que son notorias a quien ya con un ojo más experto puede interpretarlos. Los marcadores cardíacos, en este caso las troponinas, especialmente troponina T ultrasensible, que dependiendo de cuál sea el laboratorio y cuál sea el corte, nosotros vamos a ver que tiene una medida base, es decir, el corte regularmente son 14, 14 o 15, es el corte máximo. 3 veces 15 o 3 veces la medida base, nosotros ya podemos estar hablando de que existe algún proceso de infarto de miocardio. Además de eso, nosotros podemos ver los criterios de síntomas clínicos que habíamos hablado anteriormente, que justamente nos orienta a tener la posibilidad de poder hacer un diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico es clínico, ¿cierto? Más el electrocardiograma. Los biomarcadores muchas veces se ven diferidos porque demoran más tiempo.
cuando ya se tiene un poco más de experticia en poder valorar el electrocardiograma como el que ustedes están mirando. Nosotros vemos notoriamente los cambios electrocardiográficos que se miran aquí, una jiba, ¿no es cierto?, en el segmento ST, que justamente nos muestra que hay una corriente de lesión, que toda corriente de lesión está relacionado con un infarto, dependiendo de dónde se encuentre. Pueden ser dos o más derivaciones consecutivas las que se encuentren acometidas en estas patologías. Por ejemplo, en la pared inferior sería de 2, de 3 ABF, en la pared anterior sería B1, B2, B3, B4 y en la pared lateral B4 a B6. Entonces, viendo aquello, nosotros podemos mirar que está en evolución este cuadro de infarto. Además de eso, tenemos una otra recíproca, una imagen en espejo en la pared contralateral donde se encuentra la patología del infarto. Pues bien, nosotros para tener algunos detalles específicos del electrocardiograma, nosotros podemos denotar justamente si tenemos alteraciones de segmento ST, especialmente más de 2 milímetros de supradesnivel, nosotros podemos decir que estos son justamente acometimientos de infarto en evolución dependiendo de dónde se encuentre. Y como les había indicado anteriormente, mientras más tenga oclusión, nosotros vamos a ver que puede progresar en la cuestión de la evolución del infarto. Puede ser en inicio una isquemia, que es solamente alteraciones de la onda T, puede ser luego una corriente de lesión que ya mostramos anteriormente, y aquí nosotros vemos la anatomía de las arterias coronarias dependiendo de cuál sea la que se encuentre con lesiones obstructivas o significativas, donde se puede generar el infarto. Nosotros conocemos, además de eso, que por anatomía, nuestra circulación coronaria se encuentra a nivel del subepicardio. Por tanto, nosotros vamos a ver que es la parte más superficial del músculo cardíaco la que se ve acometida. Y como les había dicho, justamente dependiendo del área que se encuentra el infarto, nosotros vamos a ver alteraciones electrocardiográficas. Como vemos aquí, en la pared inferior de 2 de 3 ABF, es la pared inferior, muy posiblemente la arteria que comprometida de esta sea la coronaria derecha, o en el caso de la pared anterior, de B1 a B4, la pared anterior, que puede ser la descendente anterior, o puede ser un ramo lateral, que en este caso puede ser el ramo circunflejo de la coronaria izquierda, la que está cometida, donde las alteraciones van a estar a partir de B4, B5 y B6. Los marcadores séricos, como bien los había dicho anteriormente, mucho va a depender de la evolución del infarto, tomando en consideración que son pocas horas de evolución del momento en cuando comienza la sintomatología hasta el momento en que tiene la asistencia clínica. Tomamos en consideración que podemos tener biomarcadores. Ya habíamos hablado sobre las troponinas ultrasensibles. Si bien es cierto, estas son mucho más específicas, estas van a elevarse dentro de las primeras 3 horas, ¿cierto? Y se van a mantener durante los siguientes 7 a 10 días posterior al infarto elevadas. Si bien es cierto, también tenemos otros marcadores que son CPK, CPK-MB, que son marcadores que se van a elevar un poco más tardíamente, y también su presencia son mucho más cortas en la duración de esta, ¿cierto? Dependiendo de cómo va la evolución del infarto, nosotros podemos clasificar al paciente que se encuentra con el infarto acorde a cómo vaya su evolución clínica. Es decir, que si el paciente tiene un infarto y este infarto no es complicado, es decir, solamente tiene sintomatología clínica y no tiene falta de aire ni tiene congestión pulmonar, nosotros podemos clasificar la clase funcional de este paciente a través de este tipo de cuadrito que se llama la clasificación de Kimball, que nos muestra justamente la evolución del infarto y sus complicaciones. Si es que es un infarto más complicado y que este paciente comienza a tener falla de bomba, es decir, que hay un acometimiento grande del músculo cardíaco, y si su fracción de eyección se ve comprometido, tomando en consideración que la fracción de eyección es el 60% aproximadamente una fracción de eyección normal, si esta se ve reducida por el territorio donde se presentó el infarto, puede generar alteraciones de clase funcional, es decir, tenemos ya alteraciones de disnea, tenemos marcado su dificultad respiratoria, un pulmón ya complicándose, un pulmón ya congestivo, esa es una clase funcional 2.
o en su caso ya un acometimiento mayor de la funcional ventricular y un acúmulo de líquidos a nivel de capilar pulmonar que pueden generar mayor congestión pulmonar, edema pulmonar, y es clase funcional 3, o si este paciente definitivamente ya se ve comprometido la hemodinamia del paciente con una marcada disminución en la parte de su presión arterial, ya con menos producción de orina y más. Eso puede ser un choque cardiogénico que va a necesitar soporte de medicaciones y drogas más específicas, que eso nosotros conocemos como choque cardiogénico. Dentro de, a más de aquello que hemos conversado, la parte clínica, el electrocardiograma y también los marcadores biomarcadores del infarto, nosotros podemos tener algunos exámenes complementarios que ya están determinados un poco en la cuestión de imagen, un poco más definida en cuanto a poder valorar aquello. En el infarto agudo es mucho menos probable poder tener a la mano este tipo de exámenes que son más complejos, como por ejemplo la angiotomografía, que más nos sirve para ver la anatomía coronaria, como es el caso de aquí, pero ya son en pacientes que tienen angina o isquemia de larga data, ¿sí? Que no son infartos agudos, que son anginas de esfuerzo y que nosotros podemos estudiar o planificar realmente el procedimiento intervencionista posterior, ¿cierto? La misma cosa sucede con la resonancia, pero esos nos pueden servir posteriormente en un cuadro que tenga menos gravedad. Si nosotros tenemos una patología también de isquemia y funcionalidad, podemos pedir una resonancia magnética para ver cómo está la parte funcional o el área de acometimiento del isquemia, en el caso de que se haya presentado un infarto y que no haya sido tratado con intervencionismo. Entonces nosotros podemos ver aquello. También podemos ver un PET scan que también nos muestra la funcionabilidad o viabilidad del músculo cardíaco. Si nosotros tenemos un infarto, y en este caso es un infarto con supra, definitivamente se ha mostrado, todos los estudios grandes, multicéntricos, han mostrado que el beneficio de la revascularización del miocardio, es decir, poder nuevamente abrir, reperfundir la arteria comprometida con lesiones superiores, ¿no es cierto?, a 70%, como les estoy explicando aquí, en el caso de mayores 90, 95%, que son lesiones suboclusivas, dependiendo del área, definitivamente son las que mejor se van a tener evolución cuando son sometidas a una intervención de revascularización, primero coronariografía, que es un método de diagnóstico, y posteriormente un intervencionismo, que es el tratamiento definitivo. Como habíamos dicho, la anatomía coronaria está dada por la coronaria izquierda, que tiene sus dos ramos principales, la descendente anterior, ¿cierto? Y el que tiene sus subramos que se llaman diagonales. Aquí tenemos un ramo circunflejo y sus otros ramos secundarios llamados marginales obtusos. Y la otra tenemos la coronaria derecha, que sería la coronaria única, pero esta es la que regularmente tiene su dominancia, ya que tiene un ramo que se llama el ventricular posterior, que es el que llega hasta la parte posterior del corazón, que es el crus cordis, que es donde realmente se define la parte de su dominancia. Hay otros exámenes, ¿cierto?, que son mucho más fáciles, menos invasivos, muy prácticos en la cuestión del diagnóstico. En este caso, el ecocardiograma bidimensional, Doppler, color, también nos sirve mucho para ver especialmente cómo se encuentra la motilidad del ventrículo. Es un examen mucho más favorable poder manejar en este caso, que nos pueda permitir algunas cosas de rápido diagnóstico, como por ejemplo la motilidad, especialmente en el ventrículo izquierdo, cómo está la función del ventrículo derecho, si existe alteraciones de segmentarias contráctiles que nos pueden determinar justamente la evolución de un infarto. ¿Sí? La tomografía y la resonancia, como les había dicho anteriormente, ustedes ven ahí, son muy bonitas las imágenes, nos permiten ver cómo está la anatomía coronaria en pacientes con anginas inestables, no en una parte de un infarto agudo, porque el tiempo en este caso es oro, ¿no es cierto? Mientras más rápido nosotros podamos resolver aquello, es mucho mejor. El ecocardiograma, como les había mostrado, nos permite ver todos esos parámetros
pero nos puede dar una descripción muy adecuada para ver cómo se encuentran especialmente la función ventricular, la motilidad de sus paredes, la función ventricular determinada por la FEBI, ¿cierto? La estructura de las válvulas, si no tiene alteraciones de funcionalidad sistólica y diastólica, si no tiene alteraciones valvulares, tanto aórtica, mitral o tricuspidia, y también la funcionalidad del ventrículo derecho, ¿sí? Eso nosotros tenemos que tener bien claros. En cuanto a la cuestión ya una vez diagnosticada con la cuestión de la sintomatología, la parte de los biomarcadores, la clínica, los exámenes complementarios que se pueden hacer de gabinete, los más fáciles, ¿no es cierto? Tanto como los parámetros de biomarcadores como el ecocardíaco nos han permitido llegar a un diagnóstico. Una vez que ya hemos realizado el diagnóstico, definitivamente tenemos un paciente que está comprometido y que su infarto depende mucho de cuál va a ser la decisión que nosotros vamos a tener, especialmente del manejo prehospitalario antes de poder llevarle a este paciente, si es que es asistido por un equipo de salud. Mucho depende de cuál sea la decisión de este equipo de salud que sea la que haya atendido de forma precoz de este paciente. ¿Por qué? Porque si es que ellos ya consideran, o mejor dicho, pueden hacer un diagnóstico prehospitalario, ellos pueden tomar la decisión de llevar a este paciente a que sea realizado un procedimiento de intervencionismo lo más pronto posible. Nosotros tenemos unos parámetros de tiempo para poder realizar la abertura de esta oclusión que no debe superar más allá de 2 horas, es decir, 120 minutos. Por tanto, nosotros debemos considerar hacer lo más pronto posible el traslado a un centro hospitalario que pueda tener específicamente un área de revascularización, es decir, una sala de hemodinámica, un laboratorio de hemodinámica, donde se pueda realizar el procedimiento. Mucho tiempo, mucho depende de aquello, ¿sí? Para poder salvar el músculo. Hay que acordarse que el tiempo es músculo. Por tanto, esa es una decisión indispensable poder tomarla a tiempo y considerar que el personal prehospitalario esté garantizando la sobrevida de ese paciente y, lógicamente, la mejor decisión de aquel. Si nosotros tenemos un infarto en evolución, los síntomas comenzaron 12 horas antes, ¿no es cierto? Lo indispensable para realizar el tratamiento, sin duda alguna, se ha comprobado que la intervención percutánea, es decir, abrir, revascularizar el vaso lesionado, el vaso que esté con comprometimiento de obstrucción, es sin duda alguna la mejor decisión, ¿sí? Es clase 1, sin duda alguna. Si nosotros tenemos un sitio donde no tenemos revascularización, podemos tener el paciente para poder evolucionarle, perfecto, estabilizarle, dar el tratamiento inicial de la parte isquémica que ya vamos a hablar más adelante y vamos a ver cómo este paciente evoluciona. Si este paciente evoluciona con una dificultad mayor, con alteraciones hemodinámicas, con choque, con congestión pulmonar, definitivamente su primer opción siempre va a ser la revascularización. Si nosotros no conseguimos realizar aquello, nosotros podemos ver cómo va la evolución para poder determinar realizar una intervención primaria o una revascularización química a través de un tipo de medicación que sea trombolítico, que podemos ver cómo va aquello. Si el paciente isquémico continúa con sus alteraciones hemodinámicas y demás, sin duda alguna, como ustedes ven en el cuadro, dentro de las primeras 12 a 24 horas, el paciente siempre se va a beneficiar, insisto, de una revascularización mecánica, es decir, abrir el vaso que se encuentra obstruido. Más si nosotros tenemos un tratamiento que no puede ser intervencionista, que nosotros no podemos mejorar la función de la revascularización, pues este paciente tiene que ser asistido en la parte hospitalaria, cumpliendo con algunos parámetros previos, ¿no es cierto? Tomar en consideración cómo se encuentra la parte de su dolor, conservar la analgesia, el alivio del dolor, la ansiedad y demás. Esto genera también un poco de marcada disminución en cuál sea la extensión del infarto. Por tanto, ese paciente tiene que ser asistido y mejorar la cuestión de su sintomatología clínica. Además de eso, ¿no es cierto? Ver si es que no está desaturando, ver cómo se encuentra, colocar oxígenos y comenzar ya la parte inicial de su tratamiento antiisquémico, en la parte de la inhibición plaquetaria, la aspirina, el clopidogrel, la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, sin duda van a ser los primeros
los primeros medicamentos que el paciente va a recibir en aras de continuar el proceso hacia su parte mecánica de intervencionismo cardíaco. Tomamos en consideración que el inhibidor plaquetario, sin duda alguna, está reconocido que la aspirina va a seguir siendo su principal tratamiento, al igual que cualquier inhibidor P2Y12, el clopidogrel, ¿no es cierto? El ticagrelor, el prasugrel, son los principales que nosotros tenemos en dosis de carga. La dosis de carga de la aspirina sigue siendo entre 300 miligramos de carga, 325 miligramos de carga, 100 miligramos de mantenimiento. Los inhibidores P2Y12 son el clopidogrel una dosis de carga de 300 miligramos, ticagrelor en 180, prasugrel, aquí no tenemos, es muy probable, pero son 200 también la carga, y los anticoagulantes que se realizan a través de inyección subcutánea de heparina, 1 miligramo por peso corporal del paciente, ¿cierto? Entonces, el tratamiento no farmacológico, bueno, eso vamos a hablar más adelante, y lo que nosotros venimos justamente a mostrarles es lo que le hemos venido hablando. Definitivamente el tiempo es músculo. Mientras más rápido nosotros podamos revascularizar al paciente con esta técnica que es percutánea, que ya lleva más de 30 años en el medio, definitivamente va a ser mucho mejor preservar la función del músculo. Mientras más temprano mejor, mientras menos tiempo nos demoremos mejor. El equipo de intervencionismo debe ser un equipo que está entrenado para esto, que puede realizarlo en un tiempo menos largo, lo más pronto posible. Sin duda alguna, la experiencia siempre cuenta en este aspecto. Nosotros podemos hacerlo a través de vía percutánea, puede ser de vía femoral, que es menos utilizada actualmente, la mayor veces es por vía radial, que se puede hacer de forma distal, y se coloca un dispositivo que en adelante ya les mostraré, que es una baila por donde se pasa los catéteres y se genera, ¿no es cierto?, la ubicación de la placa, luego se hace una dilatación con balón y posteriormente la ubicación de un stent para poder mejorar la vascularización de esta obstrucción aguda que se produce durante el infarto, ¿no es cierto? Como habíamos visto, la IPC primaria es superior, sin duda, a cualquier tipo de fármaco fibrinolítico, trombolítico, porque mejora sin duda alguna la parte mecánica y vamos a ver que definitivamente nosotros vamos a salvar el músculo, que es el más afectado de aquí. Aquí vemos una foto de un gabinete de intervencionismo, aquí vemos un introductor y a través de la parte periférica se hace el tratamiento y como ustedes ven aquí, esta es una obstrucción de nuestra casuística. Vemos aquí la coronaria izquierda, el tronco, la descendente anterior que se ve en la parte aquí que apenas es visible y se ve en la parte distal que se vasculariza de forma muy lenta porque se encuentra aquí con una lesión obstructiva del 99% cerrado. La otra es el ramo circunflejo que está más bien vascularizado y que tiene pequeñas lesioncitas. Es la coronaria derecha, que también ven que tiene una patología aterosclerótica y ahí se veía también una revascularización heterocoronaria. Aquí se hace la predilatación con balones, se ve ya como se encuentra nuevamente la parte del vaso que estaba obstruido, se mejora el flujo y ya vemos que tendremos mejor trayecto, ya se ve la parte distal y ahora se coloca un implante de un stent que justamente va a suplir el sitio donde estaba obstruido y va a estabilizar la placa viendo el resultado final que es exitoso. ¿Sí? Ok, ahí vemos justamente es la parte ilustrativa, cómo está el stent montado, ¿no es cierto?, dentro de un balón. Tiene una plataforma que es hecho de un stent metálico, que es cromo cobalto, y a la vez de esto nosotros utilizamos un stent que se llama farmacoactivo, es decir, que en su plataforma, en las paredes del metal que se encuentra ahí, viene impregnado un fármaco, regularmente cualquier fármaco de la familia Limus, ¿sí? Everolimus, Citarolimus, ¿sí? Que son los fármacos que van a generar, van a impregnarse en este dispositivo que justamente lo que va a hacer es diluir o disminuir la probabilidad que esta placa que se encuentra en los alrededores del vaso siga progresando y que dañe o que pueda generar una obstrucción a corto plazo del stent, ¿sí?
Como los habíamos dicho, definitivamente el ICP siempre va a ser la mejor opción. Si es que dentro de los primeros 120 minutos, es decir, 2 horas, nosotros no conseguimos un laboratorio de hemodinamia que haga el procedimiento, podemos intentarlo realizar a través de una cuestión farmacológica. Sí, la fibrinolítico con los medicamentos que vamos a mencionar posteriormente, nosotros podemos a realizar aquello para lisar el coágulo que está obstruyendo la arteria y nosotros podríamos posteriormente realizar un intervencionismo de rescate posterior a la fibrinolisis. Dentro de los fibrinolíticos o los trombolíticos tenemos la streptokinasa, que aún nos sirve, pese a todos, tiene algunas cuestiones tóxicas, alguna cuestión de tolerabilidad, que no sé, del riesgo de sangrado y más, son algunos de los factores que tienen como contra de este fármaco. Todavía existe en el mercado, en nuestro ambiente, en nuestro medio todavía existe. El RTPA, el TNT+, el AT+, y el RT+, son los mejores las mejores trombolíticos que nosotros podríamos utilizar y que tienen mejores resultados en la cuestión del fármaco, en lo que tiene que ver a la trombolisis. Sí, ahí están las dosis de carga, cómo se administra, cómo se va viendo y dependiendo de cuál sea la respuesta, definitivamente nosotros vemos si el paciente mejora en la parte clínica y podemos decir que la trombolisis fue efectiva o no. Si el paciente, pese a haber sometido a la trombolisis farmacológica, él no tiene una buena evolución, pues hay que tratar de encontrar un sitio de reperfusión, laboratorio de intervencionismo para poder realizar lo más pronto posible el tratamiento de intervencionismo de rescate. Si es que no, pues si el resultado es bueno con la trombolisis, nosotros podemos esperar hasta un día, mediodía, 12 horas, 24 horas para luego proceder a realizar un procedimiento de rescate de intervencionismo. Las complicaciones siempre son importantes en la cuestión de la utilización de los trombolíticos. Hay que tomar en consideración algunos factores de riesgo, que son las contraindicaciones absolutas y relativas, especialmente todos aquellos pacientes que te hayan tenido algún trauma, alguna cirugía previa, la edad y demás, son sin duda alguna son sin duda algunas de las contraindicaciones absolutas que este paciente tuvo, por ejemplo, un infarto cerebral con un proceso isquémico, un proceso hemorrágico, una cirugía grande, traumática, o una cirugía abdominal, hemorragias digestivas, son totalmente contraindicadas realizarle trombolisis. Relativas son algunas como por ejemplo utilización de anticoagulantes orales, hipertensiones, úlceras pépticas, endocarditis infecciosas, son relativas de poder utilizar. Sin duda alguna hay que considerar esos parámetros antes de evitar cualquier tipo de mayores riesgos que se puedan tomar en el uso de fibrinolítico en un paciente con un infarto agudo de miocardio que no pueda someterse a una intervención percutánea. Pues como no todo es oro, no todo lo que nosotros vemos es bonito. Definitivamente en la parte intervencionista nosotros podemos encontrarnos como casos con los que estoy mostrando, que definitivamente no son solamente una sola lesión, sino son varias lesiones, lesión de tronco, lesión de DA, lesión de circunfleja, lesión del coronaria derecha. Definitivamente estos son casos muy complejos que su riesgo de intervencionismo es mayor y definitivamente son pacientes que no son tributarios para poder realizar intervencionismo percutáneo y más bien esos pacientes podemos nosotros derivarlos para la cirugía de revascularización. Definitivamente pacientes jóvenes que tienen muchas lesiones coronarias en su anatomía, son muy complejas, son muchos estenos que hay que colocar, son bifurcaciones verdaderas. Definitivamente esos pacientes se van a beneficiar de una revascularización completa, es decir, en vez de colocarle 10, 20 stents, la verdad, hacer una cirugía de revascularización con bypass. Aquí tenemos una arteria mamaria hacia la descendente anterior, aquí tenemos un injerto posiblemente de radial o de safena desde la aorta hacia la arteria coronaria. Por acá podemos tener una radial o una safena también hacia la área circunfleja o un ramo marginal. Definitivamente esas alteraciones multivaso se van a beneficiar de una cirugía de revasculación completa por parte de la cirugía cardíaca. Estos pacientes pueden ser mejor manejados de esta forma en vez del intervencionismo. Siempre
hay área de tratamiento para todo nivel. ¿Cuáles son las medidas que en este caso, lo que tiene que ver con el intervencionismo, debemos tener en consideración? Definitivamente hay que estratificar el tipo de paciente que nosotros tenemos. La puntuación, o mejor dicho, la estratificación del riesgo cardiovascular se hace a través de unas tablitas que nosotros podemos tener en el internet, y podemos valorar cuál es el riesgo de tener patología cardiovascular de este tipo de pacientes. Lo ideal sería hacerlo antes de poder tener un evento de un infarto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos valorar a este tipo de pacientes haciendo de esto que se llama la puntuación Grace, que está dado por algunos parámetros clínicos, ¿no es cierto? Parámetros propios del paciente, la edad, cómo se encuentran sus signos vitales, si es que este paciente ha tenido o no eventos isquémicos previos, si ha tenido un infarto previo, cómo ha sido la evolución de este infarto, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la evolución totalmente de estos, la tablita que nos va a dar algunos puntajes, definitivamente puntajes de más alto riesgo, mayor a 140 de puntuación a través de esta tabla, definitivamente nosotros vamos a tener una probabilidad de riesgos de mortalidad a corto plazo mayores a 3%, y eso significa mucho mayor mortalidad o complicaciones por el infarto. Si estos son puntuaciones menores, definitivamente su complicación y la mortalidad va a disminuir dependiendo de la evolución del paciente. Otro de las escalas que nosotros nos permitimos valorar al paciente definitivamente es a través del TIMI, ¿no es cierto? Es un score de riesgo, en donde también vemos algunos factores, ¿no es cierto?, familiares, propios del paciente, enfermedades previas, hipertensión, dislipidemia, diabetes, que justamente nos puedan determinar aquellos también factores de riesgo, y pues nosotros podemos tener una proyección a ver cuál va a ser la complicación de este paciente en un futuro inmediato, ¿cierto? Dependiendo de cómo se encuentre, nosotros podemos valorar la probabilidad de complicaciones de este tipo de pacientes. Además del tratamiento intervencionista, hay que considerar que este paciente debe tener un tratamiento a largo plazo, que es el tratamiento farmacológico que habíamos hablado al inicio, ¿no es cierto? La aspirina, los inhibidores P2Y12, las estatinas son definitivamente las medicaciones que van a estabilizar las placas y van a evitar que siga progresando, no solamente en el área que tuvo el infarto, sino en otros neoplacas o neopatologías que pueden generar nuevos infartos a mediano o largo plazo. Los beta bloqueadores que disminuyen, ¿no es cierto?, el consumo de oxígeno, disminuyen el mayor trabajo cardíaco, que son indispensables en la cuestión del manejo o en el manejo posterior al infarto, especialmente en las complicaciones. Hay que tomar en consideración que las isquemias miocárdicas pueden generar alteraciones, especialmente de lo que se les llaman arritmias malignas, ventriculares, taquiarritmias supraventriculares, que definitivamente se deben controlar o evitar que eso se produzcan, generando un control mejor de la frecuencia cardíaca, y eso va a disminuir el área de isquemia, va a disminuir el área de cicatriz de este infarto, y por tanto esos áreas de cicatriz van a estar más limitados para evitar complicaciones, especialmente lo que tiene que ver con arritmias malignas, que son taquicardias ventriculares, que posteriormente puede generar eventos fatales en el paciente. Los hiperlipemiantes ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí está la evidencia, las recomendaciones en el tratamiento, tanto en la parte de beta bloqueadores, estatinas, los IECAS también se deben tomar en consideración en el tratamiento, porque estos mejoran, ¿no es cierto?, el tratamiento, la parte del área isquémica post el infarto. Si es que no es posible utilizar los IECAS, los ARA2 también cumplen con la misma función y con muy buena respuesta a este tipo de patologías. A más de la parte mecánica que ya hemos hablado, la revascularización, la medicación antiisquémica, los beta bloqueadores, los IECAS, las estatinas, definitivamente. El cambio de estilo de vida es indispensable en este tipo de pacientes. Las recomendaciones tienen un alto valor de nivel de evidencia, definitivamente. La actividad física, la dieta, el abandono del tabaco, la rehabilitación cardíaca es lo que ahora se pregona, especialmente en este tipo de pacientes infartados.
aquellos que se hayan infartado y que posteriormente realizaron una buena rehabilitación física y además de eso van haciendo ejercicio como parte de su mejora terapéutica, sin duda alguna, nosotros vemos que este paciente tiene mejor evolución clínica que aquellos que no hacen una rehabilitación cardíaca y no hacen ejercicio de forma programada posterior al infarto. Yo sé que he hablado mucho, deben estar cansados. Agradezco por su atención y poder compartir nuestras experiencias con ustedes. Estamos a las órdenes para cualquier tipo de inquietudes. Sí, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda en el manejo del tratamiento del infarto, sin duda alguna, ustedes como médicos en la parte clínica son quienes reciben inicialmente este tipo de pacientes y que luego son remitidos para la parte de la especialidad en cardiología y también en la parte de intervencionismo. Agradezco por la invitación y más una vez quedo a sus órdenes para cualquier inquietud. Gracias.